Assalamu alaikum, ¿cómo están mis queridas hermanas? Alhamdulillah, todas las alabanzas sean Alá, el Señor de los mundos, la paz y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, así también con su familia y compañeros. Rabish, Rahli Sadri, Wayasili Amri, Wahluk Udak Tamilisani, Yakahu Kauli. Queridas hermanas, muchas gracias por estar aquí en la casa de Alá. Estamos aquí en la mezquita, la ICCI, que está aquí en Chicago, en la avenida Belmont, y hoy vamos a continuar con la historia del profeta Yusuf, alayhi salam, la segunda parte. Alhamdulillah. Y aunque aquí en el salón de clase hemos estado haciendo una breve revisión y continuamos, inshallah, con esto. Y estábamos en esa parte cuando quedamos la vez pasada en la clase, cuando la mujer del gobernador estaba persiguiendo al profeta Yusuf, alayhi salam, para seducirlo. Ahí aprovechó el momento cuando estaban solos y cerró todas las puertas, cerró todas las ventanas para seducir al profeta Yusuf, alayhi salam. El profeta Yusuf, alayhi salam, es una persona que tenía mucho temor a Allah, y cuando enfrenta esa situación, cuando se ve en esa situación, él hizo su dua. Él hizo su dua porque él no quería caer en el pecado, ¿no? Y mira, justo, y él ya estaba cerca de la puerta. En eso el gobernador llega allí, ¿no? Mire, vamos a continuar, dice así, dice, ahora, entonces, abrió la puerta, el gobernador estaba allí y ella, o sea, la esposa del gobernador, dijo y empezó a decir al gobernador, este hombre empezó a seducirme y a hacerme daño, castígalo. Entonces miramos la artimaña de esta mujer cuando no logró hacer su objetivo, hacer algo malo. Entonces ella que pidió castigarlo y ponerlo en la cárcel. Entonces el gobernador estaba indeciso, sin saber qué hacer, entonces saber quién estaba diciendo la verdad. Entonces lo que hizo él, el gobernador, llamó a una persona que tenía sabiduría, ¿no? Y le contó lo sucedido. Entonces, ¿qué le dice? Le dice, no, el consejo es así, le dice así, si la franela está rota por la parte de adelante, significa que Yusuf intentó hacer algo con ella. Y si está rota por la parte de atrás, significa que ella intentó seducirlo. Entonces vino el gobernador y entonces ¿qué hizo? Revisó la camisa y la camisa estaba rota por la parte de atrás. Y entonces él se dio cuenta, él entendió que su esposa intentó seducir a Yusuf. Entonces él dijo, el gobernador dice así, dijo, es una astucia propia de mujeres, sus artimañas son terribles. Y dijo, Yusuf, olvida lo sucedido y no se lo menciones a nadie. Y tu mujer pide perdón por lo que has hecho, porque has incurrido en una falta grave. Lo cierto es que esta situación fue como ya estaba escuchándose en el pueblo, el cuento ya estaba en el pueblo, ya se estaba entre las mujeres y amigas, y empezaron a hablar que la esposa del gobernador estaba pues seduciendo al muchacho que estaba en la casa. Y entonces lo que hace ella, mira, lo que hace la esposa del gobernador, dice, llamó
a las amigas de ella y les entregó a ellas comida y frutas y ellas estaban comiendo y cada una tenía un cuchillo, ¿no? Y como estaban picando las frutas y ella llamó, la esposa del gobernador llamó al profeta Yusuf. Y ellas, cuando vieron al profeta Yusuf, muy hermoso, la belleza de él, ellas quedaron mirándole a él. Y así, se quedaron así, mirándole a él, mirando, y así se empezaron ellas sin darse cuenta a cortarse las manos y de ellas. Y no sintieron, y ellas dijeron, Dios santo, no es un ser humano, es un ángel hermoso. Entonces la mujer, la esposa del gobernador, dice ella, ¿no? Esto es por quien me censuraban. No quise seducirlo, pero se mantuvo casto, ¿no? Y si no hace lo que le pido, ordenaré que lo encarcelen y terminará siendo humillado. Entonces ella pide, ¿no? Que, pues porque no logró su objetivo, pide que lo encarcelen, ¿no? Al profeta Yusuf, alayhi salam. Entonces no tuvo ninguna vergüenza de contar eso. Entonces, el profeta Yusuf nos dice, Señor mío, prefiero la cárcel a lo que estas mujeres me proponen. Pero si no apartes de mí su acoso, cederé a sus encantos y cometeré una estupidez, ¿no? Y entonces, y Alá respondió su súplica y apartó de él sus artimañas. Alá todo lo oye, todo lo sabe, Subhanallah. Entonces, aquí podemos ver si hacemos una pequeña pausa, si hacemos esta reflexión, como el profeta Yusuf, alayhi salam, él tenía el temor a Alá en esos momentos que aquella mujer le estaba acosando o seduciéndole. Él no quiso caer en esa tentación, él lo que hizo hacer una dua y Alá lo ayuda para que pase eso, ¿no? Que no sucediera, no cayera en el pecado. Entonces, igual para nosotros también, a ver, como seres humanos que somos, ¿qué hacer cuando empezamos a desarrollar, a cultivar queremos empezar a obedecer a Alá, complacer, ir abandonando todas esas cosas que a Alá no le agradan, esos hábitos, lo de antes, y lo vamos abandonando, no dejándonos seducir por las cosas que te pueden hacer caer y, evitar eso, ¿no? Y ¿qué vamos a ver? Porque si continuamos con la historia del profeta Yusuf alayhi salam, porque él tenía el temor a Alá, por huir del pecado y acudió a eso, clamó a Alá. Vamos a ver más adelante cómo Alá, subhanahu wa ta'ala, le pone en una posición alta. Ahora regresando a la historia, como esta mujer pide que le hagan en la cárcel, él termina en la cárcel. Vamos a continuar con la historia. Dice, luego, a pesar de las pruebas de su inocencia, optaron por encarcelarlo temporalmente para evitar los rumores. Entonces, ahora sí me voy a la tercera parte de la historia, ¿no? Y haciendo un breve repaso, la primera prueba fue cuando sus hermanos intentaron matarlo, lo pusieron en un pozo y él tenía temor o miedo, no sabía lo que iba a pasar con él y lo vendieron. La segunda prueba es cuando la mujer del gobernador
lo sedujo para pecar y las mujeres lo acosaban y Yusuf hizo su dua a Alá, prefiriendo la cárcel a lo que las mujeres le estaban proponiendo. Entonces, el profeta Yusuf, alayhi salam, entró a la cárcel. Entonces ahí viene otra etapa de la vida de él, qué es lo que va a pasar en la cárcel. Entonces entró en la cárcel y estuvo allí por varios años. Entonces el profeta Yusuf entra en la cárcel, y esta es la tercera parte de la historia. Allá en la cárcel él conoció a dos jóvenes, ¿no? Y pues junto con él fue encarcelado él. Entonces dijo, uno de ellos, o sea, uno de los jóvenes, dice, me vi en un sueño prensando vino. Y dijo el otro, yo me vi llevando pan sobre la cabeza del cual comían los pájaros. Entonces ellos dijeron, le dicen al profeta Yusuf ahí en la cárcel, háblanos de su interpretación, porque nos pareces un hombre virtuoso. Entonces dijo Yusuf, dice así, antes de que traigan la comida, ya les habré dado su interpretación. La interpretación de los sueños es algo que mi Señor me enseñó y dice, ¿no? Les dice así, sepan las costumbres de un pueblo que no cree en Dios y niega la existencia. Yo sigo la religión de mis ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Es lo que está aquí apuntado, que la vez pasada lo apunté en la clase. Shalá. Ajá. Entonces dice, nosotros no asociamos ningún copartícipe a Dios. Esto es una gracia de Dios para nosotros y para todo aquel que siga la guía. Para la mayoría de la gente, pero la mayoría de la gente no lo agradece. Entonces, aquí, como pueden ser, él está haciendo reconocimiento de su creencia en Alá. Está haciéndose saber también de sus padres, de sus abuelos, que ellos, ¿no? Que ellos también tenían esa creencia en Alá y que no asociaban. Entonces, si se pueden darse cuenta, antes que él haga la interpretación de sus sueños, él le hace la dagua, le empieza a hablar el mensaje de Dios, de no asociar a Dios, sino que la adoración es solamente a Alá. Y entonces eso también es una buena enseñanza que podemos recibir de parte del profeta Yusuf, alayhi salam. Tú tienes algo bueno que ofrecer, te vienen a ti a hacer, como estos jóvenes que vinieron a hacer, que le pidieron esa interpretación, pero ¿qué hizo él? Con mucho tino, con mucha sabiduría, empezó a hablarle de esto antes que le haga la interpretación de los sueños. Así es que muy buena enseñanza aquí que podemos recoger. Entonces, ahí viene la interpretación de los sueños. ¿Sabe qué le dice, no? Dice, el profeta Yusuf les dijo, compañeros de cárcel, la interpretación de sus sueños es que uno servirá vino al rey, mientras que el otro será crucificado y los pájaros comerán de su cabeza. El asunto sobre el que me han consultado ya ha sido decretado. Así les dice. Entonces le dijo Yusuf, a quien supo que quedaría en libertad. Mira que le dice él. Presten atención a lo que le dice. Porque eso aquí parece increíble también. O sea, ya saben, él le hizo la interpretación de los sueños a los dos. Sabemos que uno de ellos va a morir y el otro va a estar junto a un reino, porque lo pueden ver aquí. A ver, pero ¿qué dice él? Porque eso también nosotros podemos tener enseñanza de eso. Que dice, le dice, menciona mi caso ante el rey. Pero ¿qué sucede? El demonio le hizo olvidar ante su amo
por lo que Yusuf permaneció en la cárcel varios años. Ahora, siguiendo con la historia, vamos a regresar con el rey. Cierto día, dijo el rey, he visto en mis sueños 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas verdes y otras 7 secas. Te dice, ¿no? Cortesanos, explique mi sueño, si es que saben interpretarlo, ¿no? Entonces, ¿qué respondieron ellos? Respondieron, son sueños incoherentes y nosotros no somos expertos en la interpretación de sueños. Eso es lo que respondieron ellos. Entonces, dijo aquel de los dos que se había salvado de la prisión al recordar a Yusuf mucho tiempo después. Le dice, ¿no? Dice, yo les explicaré su significado. Envíame a la cárcel para preguntar a Yusuf, ¿no? Se acordó de eso. Entonces, aquí el comentario es importante mencionar aquí la exactitud histórica del Corán. Mira que hay una información un poquito extra porque también estaba sacando algo también del Corán que está traducido en español, que hizo el hermano, el Sheikh Isa García, porque abajo del pie, a la nota del pie, hay extra información. Inshallah. Dice así. Entonces, este comentario lo recogí del Corán con traducción comentada del Sheikh Isa García. Dice así, en la nota de pie. Entonces, la exactitud histórica del Corán, al llamar rey al soberano de los egipcios durante esta época y al llamar faraón a la época de Moisés. Mientras que la Biblia, en clara acronía, llama faraón a ambos. Entonces hay una explicación por qué se dice rey y en faraón en la época del profeta Moisés. Entonces, y esto lo he sacado de las páginas, está en la nota de pie, página 162, que está en las notas de pie, la traducción comentada, el Corán, por el Sheikh Isa García. Entonces, me gusta dar crédito de la fuente de información donde lo he sacado. Así es que, entonces regresemos a la historia. Dice, entonces, el hombre que fue a ver al profeta Yusuf a la cárcel, el que se había salvado de la prisión, le dice, Yusuf, tú dices la verdad. Interpreta qué significa un sueño donde 7 vacas gordas, devoradas por 7 vacas flacas, y donde aparecen 7 espigas verdes y otras 7 secas, para que regrese con su explicación ante la gente y allí así sepan sobre tu don. Entonces dice Yusuf, deben sembrar como de costumbre. Mira, aquí viene el consejo, presten atención, dice. El profeta Yusuf, alayhi salam, dice así, deben sembrar como de costumbre 7 años para que lo que cosechen, déjenlo dentro de la espiga para conservarlo, excepto una parte de lo que pueden comer. Luego vendrán 7 años de sequía en los que comerán lo que hayan acopiado, salvo la parte reservada para volver a sembrar. Entonces, eso es el consejo que vendrá, ¿no? que les da. Luego dice, luego vendrá un año en que la gente será bendecida con la lluvia y en él volverán a tener jugo de los frutos. Termina diciendo el profeta Yusuf. Entonces dice, al escuchar la interpretación, el rey dijo, tráiganlo ante mí. Mira, porque al rey le interesa, ya que escuchó la interpretación. Y no solamente fue la interpretación del sueño que recibió, sino también el consejo. Y eso significa
que detrás de este consejo hay conocimiento, en una sabiduría. Entonces eso es lo que le atrapa la atención, a ver, ya quiere verlo, ¿no? Entonces dice así, tráigalo ante mí. Pero cuando el enviado, aquí voy, para, su Hanala, gracias por, mira, entonces mira, a ver, tráigalo ante mí. Pero cuando el enviado se presentó ante Yusuf, este le dijo, regresa ante tu amo y pregúntale, ¿qué pasó con aquellas mujeres que se cortaron las manos? Mi señor está bien enterado de sus conspiraciones. Entonces, él no fue, el profeta Yusuf, alayhi salam, no fue inmediatamente, no fue que ya, ok, esto es mi oportunidad para salir de la cárcel. Él quería que se aclare acerca de su reputación, porque se trata de la reputación del profeta Yusuf, alayhi salam, como podemos ver en la historia. Él fue injustamente encarcelado. Entonces, las mujeres fueron reunidas ante el rey y les dijo, ¿qué sucedió cuando intentaron seducir a Yusuf? Entonces dijeron ellas, que Dios nos ampare, no sabemos nada malo de él. Entonces la mujer del gobernador dijo, ahora la verdad ha salido a la luz. Yo soy la que quiso seducirlo y él decía la verdad. Entonces finalmente ella lo dice, ¿no? Lo que es. Entonces, dice, no, ella, digo esto para que mi esposo sepa que no la traicioné en su ausencia y que sé bien que Dios desbarata las intrigas de los traidores, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo que dice el rey? Como mencioné antes, dice, tráigalo ante mí, haré que sea mi hombre de confianza. Entonces, mira, ve, una vez aclarado la situación, aquellas mujeres dijeron de su inocencia. La esposa del gobernador también aclaró su inocencia. Entonces se despejó toda duda y es así que eso atrae al gobernador para que le llame al profeta Yusuf, que le traigan delante de él, ¿no? Entonces, subhanallah, el profeta Yusuf salió de la cárcel y así terminó la calamidad y las pruebas de Alá al profeta Yusuf, alayhi salam. Subhanallah. Así es que Alá es grandioso, él tuvo que pasar por ahí en esa situación difícil, fue una cosa injusta. Y nosotros podemos pensar también a nosotros cuando pasamos pruebas, que también de repente situaciones que nos pasan injustas, pero nosotros porque queremos delante nuestro temor de Alá, que complazca a Alá, ¿no? Y podemos sacar esta lección. Llevó su tiempo, él pasó esa prueba, estuvo en la cárcel, una situación difícil, pero allí en la cárcel, parece increíble, él brilló, a pesar, ¿sabes por qué digo que brilló? Él brilló por su carácter. Porque mira que los jóvenes vinieron a él y le reconocieron que él podía tener confianza en él y le confiaron contándole sus sueños. Ellos mismos reconocieron de eso. Entonces, por más que estés en una situación tan difícil, uno también puede brillar con el carácter de uno. Alá te concede esa bendición que te concede. El profeta Yusuf tenía sabiduría y conocimiento. Subhanallah. Así es que es una lección que nos da también a nosotras.
Entonces el profeta Yusuf salió de la cárcel, dijo el rey, tráigalo ante mí, haré que sea mi hombre de confianza. Cuando hablaron le dijeron, desde hoy gozas de mi autoridad y confianza. Entonces dijo Yusuf, ponme a cargo de las despensas del país, pues ciertamente soy buen guardián y conocedor. Él mismo también está hablando de él mismo, ¿no? Los conocimientos que él tiene y cómo él puede aportar en la administración del gobierno. Entonces, Subhanallah, es así como el profeta Yusuf gobernó la tierra de Egipto, donde pudo establecer a su gusto, hizo una buena administración en la economía del país. Pasó 7 años y antes, o sea, los primeros 7 años, él hizo el planeamiento que había aconsejado, ¿no? De guardar las espinas y las espigas, quiero decir, y así. Entonces, después de 7 años, ¿qué pasó? Comenzó la sequía en el mundo y comenzaron a venir la gente de diferentes partes, de diferentes países, y entonces el profeta Yusuf puso una regla, ¿no? Y dice, cualquier persona que quisiera comida puede traer dinero, pues comprar con dinero la comida, o pueden traer mercancía, pues se puede cambiar la mercancía por comida. Pues entonces puso esta estrategia de esta forma. Entonces, ahora vemos con otra parte. Ahora menciona aquí algo del profeta Jacob, también conocido nosotros como Jacob. El profeta Jacob estaba con sus hijos en Palestina y envió a sus hijos con mercancías para cambiar la mercancía por comida. Entonces llegaron los hermanos de Yusuf a Egipto en busca de provisiones y se presentaron ante Yusuf y él les reconoció, pero ellos no le reconocieron. Y aquí voy a hacer una breve pausa, inshallah, y vamos a continuar con la siguiente parte de la historia del profeta Yusuf, alayhi salam. Muchas gracias. Salam alaikum.